Ok, muy bien. Pues hoy vamos a comenzar la clase número 20 y está basada en el capítulo 9, 10 y 11 de Génesis. Entonces, a esta clase le voy a llamar o le voy a titular Dios, el Rey y los descendientes de Noé. Ok, pues, es importante bueno, la manera que le quise titular es porque es importante saber que Dios es el Rey y de ahí, de ese Rey que nos da las instrucciones a través de la Torah significa instrucciones, entonces instrucciones significa que Dios nos da eh, todas las instrucciones de cómo vivir en esta vida, en esa tierra, hasta que Él venga a reinar. Entonces, esos hijos de Noé se llaman Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Entonces, me gustaría comenzar recordándoles a ustedes que en el cristianismo, cuando yo crecía, siempre cuando nos ponían a orar para los alimentos, siempre decíamos, Dios, bendice estos alimentos y multiplícalos y bendícelos. Sin embargo, cuando la primera vez que yo tuve la oportunidad de ir a una comida con judíos, ellos no oran de esa manera. Ellos en vez de orar y de pedirle a Dios, bendicen a Dios. Y casi todas sus bendiciones de cualquier cosa, del agua o del pan o de una fruta, ellos comienzan su bendición así de esta manera. Dice, bendito eres tú, Señor. O ellos dicen Adonai o Hashem, bendito eres tú, Hashem, Adonai o Jehová, como queramos nosotros nombrarle a Dios. Dice, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Es la manera que ellos comienzan su oración o su bendición antes de tomar un vaso de agua, un beso de vino o comer. Entonces, vuelvo a repetirla. Ellos todo el tiempo dicen, bendito eres tú, oh Señor, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Y así comienzan todas sus oraciones. Entonces, si notaron, dice, bendito eres tú, Señor, o el nombre de Dios, Jehová. Dice, nuestro Dios, Rey. Entonces es importante todas estas palabras o estas bendiciones que se dicen, porque reconocemos que Dios es el Señor, Él es nuestro Dios y Él es el Rey, Él es el amo del universo. Entonces, ¿por qué le titulé aquí yo Dios, ah, Dios el Rey y los descendientes de Noé? Entonces vamos a leer en la Biblia, en el capítulo 9 de Génesis, capítulo 9, empezando con el verso 18, dice de esta manera, Génesis 9:18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Dice, y Cam es el padre de Canaán. Quiero que pongan atención a esta lectura porque es importantísimo cómo es que la Torá el libro de Génesis nos narra la historia esta. Entonces dice que los hijos que salieron del arca de Noé era Sem, Cam y Jafet. Sin embargo, en esa lectura nos dice, y Cam es el padre de Canaán. O sea, no tiene sentido el por qué la Torá escribe esta frase. ¿Ok? Si nos está diciendo que los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet, ahí le inserta, le dice, y Cam es el padre de Canaán. Dice, y luego dice, estos tres, o sea, Sem, Cam y Jafet, dice, son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, vemos aquí otra vez cómo es que la Torá o la instrucción nos muestra una vez más a Canaán, aquí en el relato. Los hijos de Noé, los descendientes de Noé eran Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué injerta el escritor, que en este caso es Moisés, a Canaán? Dice, y Cam
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, lo que es importante aquí que vemos que lo que hizo Cam, dice, vio la desnudez de su padre. Y entonces, la Torá nos dice varias veces, que fue Canaán el hijo de Cam. Entonces, aquí hay una enseñanza y le digo, todos los comentaristas de la Biblia, los estudiosos, pues todos difieren en su manera de pensar. Unos creen que solamente Cam vio a Noé desnudo y eso fue una casa de maldición. Sin embargo, otros creen que, que este Cam violó a su padre. ¿Ok? Y todos los puntos de vista son válidos. Sin embargo, yo personalmente pienso que lo que hizo Cam no fue ni violar a su padre, ni tampoco nada más verlo desnudo, sino que lo que hizo Cam es que él se metió con su madre. Y entonces, por eso dice varias veces, o dos veces en la Torah dice, y Cam es el hijo de Canaán. Canaán es el hijo de Cam. O Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué? Porque Noé no aceptaba a Canaán como hijo. ¿Por qué? Porque era hijo de Cam. Esa es una enseñanza y hay bases o se puede pistas para pensar de esta manera. Entonces, en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 1 al 10, Levítico 18, 1 al 10, y ahorita vamos a comenzar a ver las descendientes de Cam y de Jafet y de Sem. Pero Levítico 18, 1, 10 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Entonces, vemos aquí que Dios le está diciendo a Moisés que cuando entran en la tierra de Canaán, Dios le prohíbe a Israel hacer cosas que se practican en Egipto y cosas que también se practican en Canaán. Y Dios le prohíbe eso. Entonces vemos que Egipto, el nombre de Egipto en hebreo es Mizraim y Canaán es el otro. Y estos dos, tanto Mizraim o Egipto y los cananeos, son descendientes de Cam. ¿Ok? Dice, entonces, le dice Dios en el verso 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Dice, yo Jehová vuestro Dios, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dice, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez. O sea, aquí vemos que la manera que la Torah expresa las relaciones sexuales es hablando de que dice descubrir su desnudez. Entonces, descubrir su desnudez se está refiriendo a un acto sexual. Entonces dice Dios, dice, ningún varón se llegará a su pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Dice, yo Jehová. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre, dice, no descubrirás porque es la desnudez de tu padre. Entonces, lo que está diciendo el verso 8, que si uno descubre la desnudez de la mujer de su padre, o sea, a su madre, de una persona, dice, es la desnudez de su padre. Entonces, cuando dice Dios o Moisés escribe que Cam vio la desnudez de Noé, no se está refiriendo a que lo vio desnudo, sino que él tuvo relaciones ya sea con su padre o con su madre. Pero en el caso que estamos hablando del capítulo 9, es que dice que Canaán es el hijo de Cam. Entonces, personalmente yo pienso que se está diciendo que lo que hizo Cam fue demasiado malo, fue meterse con su madre y de ahí nació Canaán. ¿Ok? Y este Canaán fue el que tomó la tierra de Canaán, o sea, donde ahorita esa tierra se la prometió Dios a Israel.
Ok, entonces eso es un punto de vista ahorita, y ahorita vamos a hablar cuál es el mensaje de nosotros, para nosotros el día de hoy. En el libro de Génesis capítulo 10, verso 1, ya empieza, perdón, antes del número 10, vemos todavía en el capítulo 9 que este ah, Noé maldice, no maldice a Cam, a su hijo, sino maldice a Canaán, el nieto. Y, y él bendice también a Sem, pero, y a Jafet no lo bendijo de una manera espiritual, sino lo bendijo con grandezas. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver, tenemos que entender quiénes son los descendientes de Sem, los descendientes de Jafet y los descendientes de Cam. Entonces, vamos a ver ahora sí el capítulo 10. Y dice así, el capítulo 10, verso 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. O sea que en el diluvio, de acuerdo a las tradiciones judías, tenían prohibido tener relaciones sexuales en el arca. ¿Ok? Entonces, estos hijos nacieron después del diluvio. Y dice, el nombre de Sem significa nombre y también significa fama. O sea, cuando alguien le da el nombre es que es el carácter, es la reputación de la persona. ¿Ok? Y vamos a ver que la Torá nos da los descendientes de Sem y de Cam y nos da detalles acerca de los descendientes de Cam y los descendientes de Sem. Sin embargo, no nos da mucha información de los hijos de Jafet. Y hay una razón. Dicen que, o sea, lo que dice el Apocalipsis, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. Ok, Jafet parece ser que es un hombre muy neutral, como ateo, pero que cree y no cree. Sin embargo, los camitas, la descendencia del Cam, fueron malos. Así parece que la Torah nos está diciendo. Y los hijos de Sem fueron los más acercados a las leyes de Dios. Entonces, en el libro capítulo 10 de Génesis, nos da esos descendientes de Sem, Cam y Jafet, y si los cuentan, son 70 personajes. Y ellos dicen que son 70 naciones o 70 lenguajes de los cuales Dios se multiplicó toda la tierra. Son los 70 personas originales después del diluvio. Entonces, me quisiera concentrar un poco en lo que es Cam y en Jafet. ¿Ok? Y dice el capítulo 10, verso 6 de Génesis, dice, los hijos de Cam era Cus. Cus son los etíopes, los de Etiopía. Misraim son los de Egipto. Fut, que es Libia, y Canaán. Y los hijos de Cus es Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, dice, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ya hemos visto en lecciones anteriores que la palabra poderoso en hebreo significa Dios también. Se puede traducir como Dios, el poderoso. Entonces, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso, o sea, como si fuera Dios en la tierra. Dice, este hombre, Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y esa palabra delante de Jehová, quiero que no si la entendemos bien, la palabra delante significa en contra. ¿Ok? O sea, Nimrod fue un vigoroso cazador en contra de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, el comienzo del reino de este Nimrod se llamó Babel, y Babel significa confusión. Que el comienzo del reinado de Nimrod se llamó confusión, Babel. Y luego dice el verso 11, de esta tierra de Babel salió Ashur. Ashur es es un descendiente de Sem, y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Entonces, lo que yo me quisiera eh, poner atención esto es la historia de que nos está dando aquí.
Entonces vemos aquí que el Midrash o los escritos judíos que son importantes, aunque no son bíblicos, parte de la Torá o parte de los profetas, son considerados libros sagrados y libros de mucha ayuda para entender la Torá. Entonces vemos aquí que Nimrod se hizo el primer poderoso, el primer rey, ¿ok? De la tierra. Y este Nimrod era descendiente de Cam. Cam era, o sea, parece ser que este hombre era un hombre depravado mentalmente, que tuvo relaciones con su padre o con su madre, como ya vimos. Entonces él fue el primer poderoso, este Nimrod. Y según la historia, de aquí, de esta historia, comienza toda la historia religiosa en la que tú y yo estamos envueltos. ¿Okay? Nimrod fue considerado Dios, él se hizo Dios, y en el tiempo de Nimrod es cuando vivía Abraham. Abraham vivió en el tiempo de Nimrod. ¿Okay? Y entonces, según la historia, el padre de Abraham, que era Taré, era general del ejército de Nimrod. Y estos eran idólatras. O sea, empezaron a crear sus propios ídolos, sus propios dioses. Y el hombre de aquel entonces, la población de aquel entonces, decidieron adorar a los hombres y decidieron adorar a la creación, a los árboles, a las serpientes, a los pájaros, a los pescados. Ellos empezaron a ser dioses de toda la creación. Tanto los hijos de Cam como los hijos de Jafet. Y bueno, digo que Jafet parece ser que era uno neutral que ni cree en Dios ni cree nada, creen solo en él mismo. Entonces, pero Cam era un hombre malo. Y de ahí los hijos de Sem empezaron a mezclarse con los hijos de Cam. ¿Okay? Estos dos, Sem y Cam, se empezaron a mezclar. Y de ahí salió Abraham, de esta mezcla. ¿Okay? Entonces, pero también nos dice que a este Sem, en el capítulo 10, a Sem le nació un hijo llamado Arfaxad, y este Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Eber es de ahí viene la palabra hebreo también, que de ahí salen los hebreos, eh, y de ahí, bueno, de ahí desciende los hijos de Abraham. Ok, entonces vamos a ver aquí que lo que está sucediendo en la historia es de que, según la historia, dicen que había animales salvajes en aquel tiempo. Y Nimrod era un hombre cazador, tanto físicamente era fuerte, pero también era un hombre hábil de palabras para conquistar los corazones de las personas, para manipularlos. ¿Ok? Entonces vemos ahí que está sucediendo la misma cosa en los días de hoy. Hoy en día, la mayoría de religiosos que yo conozco, cristianos, mesiánicos o judíos, nos envolvemos tanto en las políticas que buscamos a un rey o un presidente, a un líder que nos lidere para sacarnos de nuestros problemas. Y siempre, 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 o sea, no falla que nadie, ni republicanos, ni demócratas, ni neutrales, ni de otros países, no hay ni un rey, ni siquiera fue David, ni Salomón, ni un rey físico puede liberarnos y puede aliviarnos y ayudarnos y llevarnos a Dios. No ha habido ni un solo rey. Y uno de los reyes más cercanos al corazón de Dios fue David, Josías, Ezequías. Vemos que estos reyes eran buenas personas, pero nunca pudieron lograr eh, liberar al ser humano de la esclavitud espiritual. ¿Okay? Entonces, Jeremías, que estuvo en los tiempos de los reyes de David, de Judá, él escribe en su libro de Jeremías, dice en el capítulo 17, verso 5, dice, así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, lo que está diciendo el profeta, que es que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros hoy, especialmente hoy en día con tanta comunicación, con tantas cosas
la facilidad que tenemos de comunicarnos por teléfono o por internet, tantos programas como YouTube o Facebook o ¿cómo le llaman? Los medios de comunicación de internet, todo eso. Hoy la mayoría de gente vive en confusión. O sea, vive en el reinado de Nimrod. O sea, le digo, la historia bíblica no es nada más para darnos una historia pasada, sino que se repite en cada generación. Entonces, cuando nosotros estamos buscando un líder humano, un presidente o un partido o un diputado, un senador o lo que queramos, ¿verdad? Como que la gente dice, vota por este, mira que este sí este hombre es un temeroso de Dios y esto. No hay nadie en que podamos confiar. ¿Ok? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su, por su confianza. Entonces, por eso yo le titulé a esta plática, Dios, el rey y los hijos de Noé. ¿Okay? Porque Noé fue un ser humano como tú y como yo, con muchos problemas, con muchos sueños de liberación también, pero era un hombre carnal, como cualquier otro. Y de Noé se levantan todos estos que también empezaron a hacer cosas malas, que no hubo un cambio, no hubo un cambio en el tiempo de Noé, más que parece ser que Sem y Eber y Abraham son los que aparecen de tantas personas enseñándonos que nosotros tenemos que huir de todos estos pensamientos. Y es bien fácil, es muy fácil que un primo, que un tío, que un amigo, que el pastor o que el rabino nos diga que pongamos nuestros ojos en tal líder que nos va a liberar. Y esto, hay una historia triste del primer siglo, donde dicen que había un rabino muy famoso que se llama Akiva, y, y él vio a este hombre, a un judío que era muy valiente, y él dijo, este es el Mesías, este es el que nos va a liberar. Y vemos en la historia que no, fue muerto Barquiva, Akiva, fue muerto el hombre que él quiso o que declaró como Mesías. Y luego también vemos que en Masada se suicidaron más de 1000 personas porque ponían su confianza en un ser humano. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que lo que nos dice el capítulo 11, en el capítulo 11 de Génesis, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Entonces, le digo, todas las palabras es demasiada información para poder comunicarlas o poder hacer un estudio bíblico como lo estoy haciendo hoy. Es muy difícil, pero esta parte dice que le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, la piedra es algo natural, algo que viene de la creación de Dios. Sin embargo, el ladrillo es un material hecho de ser humano, mezclado con lodo y arena. ¿Ok? Otras cosas. Entonces, el material humano que sí construye, pero no es sólido como lo que Dios creó, como la piedra. Entonces ellos decidieron usar el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Entonces vemos aquí que también el propósito de Dios para su humanidad es que lleguemos a ser uno solo. ¿Ok? Y cuando hablamos de uno solo, no estamos hablando de o dos partidos solamente. En este caso, estamos nosotros, los seres humanos, y Dios. Cuando el ser humano se une, pero no Dios, no es completa unidad. Y cuando el hombre dice amar a Dios, pero no ama a su vecino, tampoco es una unidad completa. O sea, viene a ser incompleto, no es verdad. Entonces, lo que Dios está buscando es que esa unidad que haya entre tú y yo, entre cualquier ser humano y otro ser humano, tiene que estar Dios juntando, o sea, haciendo fuerte esa unidad.
Entonces, vemos aquí que, pues Noé, ya nos da el capítulo 11, nos da todos los descendientes de Sem en el capítulo 11, verso 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que eh, engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad bueno, nos da toda la lista de los hijos de Sem hasta el verso, voy a leer hasta el verso 23. Dice, y vivió Serug después que engendró a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Y Nahor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después de que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Entonces Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces vemos aquí un poco de la historia que estamos leyendo, porque la Torá no nos da la historia, pero el libro de Yasher y otras fuentes de información judía nos dan información de todo lo que estaba sucediendo. Entonces ellos dicen que el padre de Abraham, que era Taré, era el general del ejército de Nimrod, y Nimrod se proclamó Dios. Y este Nimrod tenía relaciones también con su madre. ¿Ok? Perdón, el hijo de Nimrod tuvo relaciones con su madre y tuvo un hijo. Y a ese hombre lo adoraron. Y de ahí todos estos cultos a la diosa y al dios, el árbol, todo eso de la Navidad, todo eso proviene de esta historia, del, del tiempo de Babel, tiempo de confusión. O sea, porque todos estos personajes conocían acerca de la venida de un Mesías, de un libertador. Pero Cam era un rebelde, Jafet era un ateo, un gnóstico, y Sem, aunque creía en Dios, tenía también sus debilidades, sus luchas. ¿Okay? Y el mundo estaba corrupto. Pero dice la historia que nació Abraham en este tiempo, y Abraham, él estuvo dispuesto a salir de esta confusión. O sea, estuvo buscando al Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la lección práctica para ti y para mí el día de hoy con esta lección? O sea, ¿qué puedo aprender de esta historia? Entonces, cuando leemos muchos nombres y muchas historias de ciudades y cosas así, como que el ser humano se aburre. Parece muy aburrido y nombres, les digo que un montón de nombres que ni siquiera entendemos cómo se pronuncian y qué significan. Y entonces tendríamos que pasar mucho tiempo en estudiar todas estas cositas. Pero ¿cuál es el mensaje práctico para ti, para mí, para el día de hoy? Entonces vemos aquí que Nimrod es un rey humano, que su reino se llama Babel, que es confusión, y este hombre es descendiente de los hijos de Cam, de los rebeldes. ¿Ok? Entonces, en el mundo aún de Dios, cuando Dios creó el mundo, vimos que todo era bueno, había frutas y las flores, todo era perfecto. Pero cuando el hombre se corrompió, Dios le dijo que espinos y cardos te producirá la tierra. Entonces, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a ver que cuando plantamos un pasto, de repente salen hierbas que no nos gustan y esas hierbas no las plantamos nosotros. El fruto que plantamos, la semilla que plantamos, cuando empieza a crecer también crece hierba que chupa el agua y le quita el agua a lo que estamos esperando nosotros y es causa de trabajo y dolor. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Yo creo que lo que nos está diciendo Jeremías dice que maldito el hombre que confía en el hombre.
Entonces, para mí el mensaje, para mí personalmente el mensaje que yo encuentro de esta historia, o uno de los mensajes más importantes, es de que nosotros podamos ser como Abraham, salir del reinado de confusión de Nimrod, que en este caso y aún religioso, ¿ok? Eh, como nosotros buscamos lo espiritual, buscamos a Dios. Claro que el diablo, Satanás, pues se va a infiltrar en la religión. Entonces nosotros pensamos agradar a Dios a través de cosas religiosas, a través de actos religiosos. Entonces cuando alguien dice yo creo en Dios, pues nosotros digo yo creo en Dios, pues somos hermanos y debemos amarnos, todos somos hijos de Dios, y no es así. No, ya hemos visto que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, los que aceptan a su hijo Yeshua como Salvador, como Mesías. Esos son los hijos de Dios. Ya hemos visto eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy? Es salir de esa confusión. Y no sé, yo todos los días comparto con gente o me encuentro con gente o escucho a través de mi vida mucha gente religiosa, gente que conozco, aún familiares cercanos, podemos hablar de Dios y al mismo tiempo estar en confusión, no entendemos nada. Todo lo que hacemos es seguir a personas. Entonces, mi consejo para ti es que tú busques a Dios. Tú solo busca a Dios. No, yo personalmente no me sigas a mí. No sigas mis consejos, no sigas nada. Sí, mi consejo es que busques a Dios, que escudriñes su palabra y le preguntes a Él qué es lo que debe de seguir. Porque hoy en día hay tantas familias que yo conozco, buenas personas, familias, muy bonitas familias que han sido confundidas por la cosa religiosa y esas familias se han dividido, se han separado, han perdido sus casas, han vendido sus casas para irse a otras naciones por causa de la religión. ¿Por qué? Porque un hombre le dijo, sabes que vende tu casa y vente para acá, porque allá en Israel, ahí en Estados Unidos es Babilonia o es Egipto, y que el 666 y que todas estas cosas que estamos viendo el día de hoy. Hoy estamos en el tiempo del COVID y muchas personas están que la vacuna, que vacúnate, que es la salvación, y otros que no, y hay una confusión tremenda. Pero, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo personalmente no me gusta seguir la gente, no importa quién sea, si es mi esposa, mis hijos, no me importa quién sea. Yo no puedo seguir el consejo de una persona nada más por sí. Ese consejo de esa persona tiene que venir de acuerdo con la palabra de Dios, con la Torah, con la instrucción de Dios. Entonces ya vimos que el consejo o la advertencia del profeta Jeremías es maldito es el hombre que confía en el hombre. Aunque Nimrod era un hombre muy fuerte y hábil para vencer a los animales salvajes y traía pues, protección para a la gente que los leones o los lobos o que lo que sea que querían atacar al ser humano, pues Nimrod era un hombre muy fuerte. Y el hombre siempre ha pensado que si una persona habla bien, si una persona es alta o fuerte, pues esos nos van a liberar. Sin embargo, dice Dios, maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces, vamos a ver unos 3 ejemplos de lo que estoy diciendo. Que en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 25, aparece Pedro. Pedro está orando en un lugar y de repente dice que el Espíritu le dice que vaya y se presente con un hombre llamado Cornelio. Entonces, cuando llega Pedro con Cornelio, en el capítulo 10, verso 25, dice así, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. O sea, Cornelio se postró a los pies de Pedro. ¿Por qué? Porque pues es el discípulo de Jesús, él fue muy cercano a Jesús y a él le dijo que le iba a dar las llaves de la iglesia y todas esas cosas que se enseñan en la Biblia. Entonces este hombre se inclina, se postra ante los pies de Pedro, dice, y adoró. Y el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate,
pues yo mismo también soy hombre. O sea, aquí vemos que este hombre, Pedro, conoce bien su estado humano y no permite recibir adoración de otro ser humano. Entonces, hoy en día, o sea, cuando una persona te da su mano para que se la beses o te da una bendición como que yo soy el que te... O sea, nosotros nos doblamos ante seres humanos, pero sin embargo, Pedro aquí dice, levántate, pues yo mismo soy un hombre. También en el libro de Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 14, otra historia también. Ahí vemos en el capítulo 14, lo lean en su casa, en el capítulo 14, ahí se presenta Pablo y Bernabé, que andan predicando por otras naciones de los gentiles. Entonces, estos personajes cuando vieron a este Pedro, a este Bernabé y Pablo, dice así en el versículo 11 de Hechos 14, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque Pablo había sanado a un hombre inválido, la gente alzó su voz diciendo en lengua licanoica. Licanoica dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quién le querían ofrecer sacrificios? A Bernabé y a Pablo. Y cuando Pablo y Bernabé oyeron, dice, se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo, varones, dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas estupideces, de estas vanidades, se conviertan al Dios vivo. O sea que ellos fueron a predicarles a esas personas que dejaran de hacer esas cosas y sin embargo las personas querían adorar a Pablo y a Bernabé. Entonces dice, nosotros le estamos anunciando que dejen esas tonterías y se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, lo que vimos de la bendición de los judíos. Bendito eres tú, Jehová, Señor nuestro, Dios, Rey del universo. Y luego en Apocalipsis hay otra historia, en el capítulo 22, este Juan, el discípulo de Jesús, está teniendo una revelación de los últimos tiempos. Y en el capítulo 22 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas. Y después que las hube oído, dice, y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. El mismo discípulo, Juan, eh, se postró ante un ángel. Y dice, pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice, adora a Dios. O sea, el ángel mismo no permitió que Juan, que era un discípulo que debía entender estas cosas, eh, se postrara ante él. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos estas palabras, Romanos capítulo 1, verso 18. Y tal vez tú y yo pensemos que nosotros no somos idólatras o que no somos de esa clase de personas, pero yo te aseguro que mm, puedo casi apostar muchas cosas de que tú y yo somos idólatras. Idolatramos a gente, idolatramos a partidos o personajes que se nos hacen muy espirituales o que son verdaderos. Y todo lo creemos. En vez de buscar en oración y en respuesta la voluntad de Dios hacia lo que debemos de hacer. Entonces, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo que estamos viendo con este Cam, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, hablando del lesbianismo y de la homosexualidad, que vemos que en el capítulo 18 de Levíticos todo eso está prohibido. Sin embargo, hoy nosotros aprobamos a presidentes y reyes que promueven esas cosas. Dice, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de todo, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas que está hablando el apóstol Pablo suceden cuando una persona pone sus ojos en un partido político, en un rabino, en un pastor, en un sacerdote de cualquier religión, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, miren, hermanos, para mí la historia de Pedro y de Pablo nos enseñan bastante que ellos fueron los que estaban más cerca de Jesús, de Yeshua, cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, ellos no permitieron que la gente los adorara o que los venerara como grandes. ¿Por qué? Porque eso no le pertenecía. La honra y la gloria, realmente lo que ellos estaban anunciando que le pertenecían a Jesús. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dio su vida por nosotros. Entonces, en conclusión, quisiera leer dos pasajes. Primera de Timoteo 2:1 al 6. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y vamos a orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús hombre. Él es el único mediador, Él es el único que nos puede redimir, Él es el único que nos puede salvar de cualquier cosa, del COVID, de todas esas cosas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en una vacuna, en un doctor, en un país, en la ciencia, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es cuando dice, ¿cómo dice? Si mi pueblo me invocara de todo corazón, dice, yo les escucharé donde quiera que estés. Si tú realmente te arrepientes y me buscas de corazón. Pero maldito el hombre que confía en el hombre. Todo lo que está sucediendo hoy de las vacunas, le digo hoy, esta semana, por ejemplo, yo escuché tantas personas que su mente, su corazón, su confianza la están poniendo en un ser humano. Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo o Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ya para terminar, me gustaría concluir con el Salmo 115. Nosotros sabemos que el Salmo 113 al Salmo 118 se llama el Jalel, es el alabanza, son los cantos de alabanza. Y este Jalel, este Salmo 113 a 118, siempre se lee en las festividades, siempre, especialmente en Pesach, en Shavuot y en Sukkot, si no me equivoco.
Estos salmos 103 al 118 siempre se leen. Y el salmo que yo escogí el día de hoy es el Salmo 115. ¿Por qué? Porque es el salmo que está en medio del Jalel. Y lo que está diciendo el Salmo 115 es que Dios en contra de los ídolos. Yo no sé cuántos de ustedes, pero en México, cuando yo crecí en México, México tenía los cuatro grandes de la canción, los cuatro grandes ídolos de México. Y no quiero ni nombrarlos, los cuatro ídolos de México, los cuatro cantantes. Y luego la gente dice, oh, ese es mi ídolo, oh, esa mujer es mi ídolo. O sea, no sabemos lo que decimos. Queremos vivir, queremos peinarnos, queremos vestirnos, queremos imitar a personas que son carne y hueso como tú y yo. Pero al único que tenemos que imitar es al Jesús, es al que nos dio la salvación. Pero desgraciadamente, como somos seres débiles, seguimos a la mentalidad de Nimrod, un reino lleno de confusión. Entonces, el Salmo 115 nos dice así de esta manera. Dice, no a nosotros, oh Jehová. Dice, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. O sea, así comienza el Salmo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque la gloria le pertenece a Dios solamente. Así comienza el Salmo. Dice, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienes, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes, dice, a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero dice, o sea, malditos son los que confían en estas cosas. Pero dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, dice, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dice, Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Y se aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dice, no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, ese es el Salmo 115. Entonces, esta historia de los hijos de Sem, los hijos de Cam, los hijos de Jafé, los hijos de Noé, como el plano para la vida del ser humano. Nosotros, cuando bajaron del arca, Sem, Cam y Jafet, eh, no dice la Biblia, no la dice, pero ahí son puras expectativas o podemos filosofiar como seres humanos. Pero imagínense bajar del arca eh, y bajar y solamente tu familia. Ya no tus tíos, tus primos, tus abuelos, tus amigos, todos muertos, después de que bajan del arca. Y entonces hay historias donde dicen que Cam bajó del arca, pero súper enojado con Dios. O sea, maldijo a Dios. En vez de darle gracias a Dios por haberlo salvado a él y a su familia, él estaba súper enojado con Dios por haber destruido el mundo. O sea, él no quería, es un Dios malo. Y se rebeló contra Dios. El otro, Jafet, fue indiferente a Dios. Él no creía nada, no creyó en Dios tampoco. Mas, sin embargo, los hijos de Sem dice que dieron gracias a Dios. Pero no todos los descendientes de Sem fueron correctos. También se desviaron. Entonces, viene muchas veces nuestra situación económica, nuestra situación de salud, nuestra situación de cualquier cosa que esté en nuestra situación en que nos encontremos. Y especialmente cuando estemos en adversidad, nos preguntamos, ¿dónde está tu Dios? Y dice, nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace con nosotros lo que querramos. Él es el que nos moldea. Entonces, ahorita que estamos pasando por estas cosas del COVID y problemas que van a venir, han venido, el único
que puede rescatarnos, liberarnos realmente dentro del alma, no tan solamente del cuerpo, es Dios. Entonces, por eso estas historias en la Torá, la instrucción nos dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. No pongas tu mirada en un partido político, en un presidente, en un rey, en un sacerdote, en un pastor, en un líder. Pon tu confianza en el que creó los cielos y la tierra. Él es Dios, es el único. Nosotros solamente somos servidores de Él. Entonces vemos la historia de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de Juan y del ángel. Todos ellos sabían que no podían recibir una adoración. Entonces, esto es lo que yo pude entender de esta lectura. Y ahora sí me gustaría escuchar acerca de tus comentarios. Y me gustaría que tus comentarios sean basados a lo que estamos hablando, ¿ok? Y especialmente si son comentarios, me gustaría escucharlos. Y también preguntas si tienes preguntas, ¿ok? Entonces voy a dar permiso de hablar, voy a darles la oportunidad.